Hola chicos y chicas, soy Arturo, su coach de confianza y en el día de hoy mi equipo y yo vamos a hablar sobre una de las tres eras del león fanerozoico que viene a ser la era paleozoica. La era mesozoica y la cenozoica van a quedar para otra ocasión. Ya centrándonos en el tema, la era paleozoica comprende los tiempos de hace 541 millones de años atrás y 252 millones de años atrás. O sea, hace mucho, pero mucho tiempo, antes que la raza humana existiera. Aquí la era paleozoica se divide en seis periodos que vienen a ser el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. En la era paleozoica se caracteriza principalmente porque las placas tectónicas y las masas continentales se fueron moviendo alrededor de la Tierra y que al final formaron un supercontinente llamado Pangea. Y por la parte de los organismos, aquí en la Tierra primitiva habitaban organismos con exoesqueleto, anfibios, reptiles y helechos. Ahora, mi equipo más adelante les va a dar información sobre cada uno de los periodos en específicos de la era paleozoica. Voy a hablarles sobre el periodo cámbrico. Este se conoce como un particular diversificación de organismos que aparecieron en un muy poco tiempo, hace aproximadamente 40 millones de años, por lo que se le conoce como la explosión del Cámbrico. Esta diversificación incluye animales nadadores, caminadores, excavadores, y estos aparecieron en los primeros registros de partes duras en los animales, que se le conoce como los caparazones. Existen animales similares a los arácnidos, algunos como el cangrejo cacerola de mar, este aún existe. Los organismos pluricelulares experimentaron una gran expansión y aumento en su complejidad, como los cordados primitivos, que posteriormente darían origen a los vertebrados. En el mar podían encontrarse esponjas, medusas, caracoles, equinodermos, bivalvos, trilobites, de los cuales se han registrado unas 4.000 especies. Hoy les voy a hablar sobre el periodo ordovícico. El periodo ordovícico se caracterizó principalmente porque no habían animales en la Tierra, esto por la escasez de oxígeno que había en la atmósfera. Más que todo se desarrolló la vida fue en el mar, ya que abundaban los fósiles, entre los que destacaban los trilobites. Eh, En algunas regiones se formaron los yacimientos de petróleo y gas y en cuanto a la Tierra existían cuatro continentes: Laurentia, Siberia, Báltica y Gondwana. Se cree que el clima durante este periodo fue un clima tropical entre los 40 y los 50 grados, que algunas veces y en algunos territorios llegó hasta los 60 grados. Eh, Durante todo el periodo fue así el clima hasta cuando ocurrió la glaciación en casi todos los continentes, principalmente en Gondwana, en donde se extinguieron muchas de las nuevas especies. Continuando con los periodos, en el periodo silúrico que comprende hace 443 millones de años y 419 millones de años atrás. En esto se caracteriza principalmente por un gran nivel de agua en los océanos y mares, que en esto están dominados por invertebrados como los cefalópodos nautilideos y los euritéridos, que vienen a ser un grupo de artrópodos marinos y predadores de 2.5 metros de longitud, y además que estos caracterizados por pinzas, patas de araña y cuervos alargados. También existían los escorpiones marinos, que vienen a ser la especie de un escorpión más una araña dentro del mar. Sí, aunque no me crean, existía eso. También estaban los braquiópodos y los arrecifes coralinos por la parte de la flora del mar. Por la parte de la fauna pero vertebrados existían los peces acorazados acnados, es decir, un pez con placas óseas recubiertas por todo el cuerpo, o sea, eran como un tanque. También estaban los primeros tiburones, que eran unos tiburones que principalmente estaban recubiertos tenían mucha aleta
por la parte baja de la panza y además una cabeza redonda. Ya pasando a la parte terrestre están las primeras plantas vasculares como la Codsonia. Para los que no sepan qué es una planta vascular, es una planta con un sistema de transporte de savia de tubos. El nombre de los tubos se los dejo de tarea. También estaban como ya habían aparecido las primeras plantas vasculares, eso dio origen a que pudieran sustentarse los primeros animales terrestres. Entre estos estaba el pulmonoscorpio, es decir, escorpión con pulmones. En este caso, el pulmonoscorpio podía medir hasta 70 centímetros de largo, es decir, un escorpión con esteroides. Aunque también estaba su primo, el brontoscorpio de 90 y el gigantoscorpio, pero eso ya se lo dejo a su imaginación. También por la parte del clima era un clima cálido pero estable. Esto lo que en consecuencia había un derretimiento de los cascos polares que ocasionaba un mares interiores. Y por la parte geológica planetaria, el continente de Gondwana, que se había formado en el Cámbrico, se fue moviendo hacia el sur y en este periodo se formó el continente Laurasia. En el periodo devónico, la geología de este periodo se caracteriza porque tiene una alta actividad tectónica. Esto hizo que se empezara a formar un segundo continente que se extendía por el Ecuador y era llamado Euroamérica o Laurasia. También los mares de este periodo eran poco profundos. Al final de este periodo ocurrió una gran extinción masiva que afectó principalmente a los organismos marinos. Y las teorías dicen que pudo haber sido por un enfriamiento global de la globalización, la reducción de niveles atmosféricos o el impacto de un gran... También este periodo era conocido como la edad de los peces, pues se diversificaron los placodermos, también los arrecifes coralinos con las esponjas, las anémonas y las estrellas de mar. Además aparece un nuevo grupo de cefalópodos de concha en espiral, los amonites. También abundaban los astrocodermos, peces sin mandíbulas, los tiburones, los peces pulmonados y los peces de aletas lobuladas. Los peces de aletas lobuladas dieron origen a los primeros anfibios a finales de este periodo. Y en la parte terrestre predominaron las plantas vasculares sin semillas o pteridófitas, representado por cola de caballo, los helechos, y aparecen las primeras plantas con semilla. Comienza la diversificación de los artrópodos terrestres, que incluyen insectos sin alas y arácnidos terrestres. Asimismo surgieron los primeros tetrápodos, es decir, animales de 4 extremidades, y ya durante este periodo empieza la expansión de seres sobre el medio terrestre. El periodo carbonífero fue un periodo que abarcó desde entre los años 385 a 298 millones antes de Cristo. Este periodo abundaron lo que vienen siendo los corales y los briazos, un grupo de animales filtradores. También abundaron los lautilos, que fue un tipo de cefalópodos, además de otros moluscos. Por parte de los vertebrados están las lampreas y los placodermos, y los tiburones fueron los dominantes de los ambientes marinos, por esto se le llamó como la era de los tiburones. Tiburones como los Tancanthus y los Falcatus eran uno de los más comunes. Durante este periodo se conformaron bosques que cubrieron los continentes, creando así ambientes favorables para la sustentación de los insectos y los anfibios, que alcanzaron grandes tamaños. En los bosques se crearon grandes cantidades de turbo, que era un alimento con gran
cantidad de carbono que al pasar los años se crearon reservas de carbón. Por parte de los artrópodos terrestres tenían un gran tamaño considerable, como los Metatelae, grupo de arañas de gran tamaño que alcanzaban el tamaño de la cabeza de un hombre. Pulmonoscorpius era un escorpión capaz de llegar al metro de longitud, y los Artopleura, uno de los 1000 pies más grandes que han existido y alcanzaban una longitud de más de 1 metro. Por parte del clima y la geografía de este periodo, era habitualmente cálido y húmedo, con mares poco profundos y bosques muy verdosos, donde habitaban los insectos. En este periodo fue cuando colisionó Laurasia y Gondwana para así formar lo que viene siendo Pangea. Se conformaron cinturones de cordilleras por las placas tectónicas, y en la segunda parte de este periodo el clima se consolidó un clima seco, y los mares retrocedieron y se formaron grandes pilares en el polo sur. En este periodo ocurrió la extinción masiva 3, la peor extinción masiva de la historia. Desapareció el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Este periodo se comprende entre 298 y 252 millones de años atrás. En este periodo algunos de los elementos de la fauna marina eran similares a la del Devónico y el Carbonífero, a excepción de algunos grupos de peces que desaparecieron al final del Carbonífero. En la fauna marina se reduce y ocurre una diversificación en tierra de los primeros amniotas. Aparecen los principales grupos que presidieron la aparición de mamíferos y reptiles, como las tortugas, arcasaurios y lepidosaurios. En los mares dominaron los cefalópodos, los braquiópodos, los gasterópodos, las esponjas y los corales. En los vertebrados acuáticos, los peces con aletas radiadas, los tiburones y los peces con aletas carnosas. En los invertebrados, los moluscos bivalvos. En el medio terrestre, dominaron plantas como los gimnospermas y los coníferas. Por parte de los invertebrados, los coleópteros como los insectos. En este periodo los reptiles se convirtieron en los vertebrados terrestres dominantes, principalmente los pterópsidos, cercanos a los mamíferos, como el dimetrodón. En cuanto al clima y la geografía de este periodo, se tornó cada vez más fría y seca, y al final ocurre la mayor glaciación continental de la historia.